Pues nada, ahora te toca a ti. Muy bien, pues es mi turno. Tengo que decir que llevo mucho tiempo esperando este momento. Estoy tan nervioso que no sé si acabaré. No sé si... Ya me ha costado empezar, espero acabar, pero cuando toque. Bueno, pues nada. Vamos a cambiar un poco... Parece que vamos a cambiar un poco. Al principio parecerá que cambiamos la temática, pero en realidad lo que vamos a hacer es presentar e introducir un nuevo tema, un nuevo concepto, porque como decía Víctor, va a converger al final en algo realmente poderoso. Algo realmente poderoso que va a meterse que va a tocar cosas que han sido básicas durante toda la historia de la Iglesia y del cristianismo, y que vamos a tocar con nuestras propias manos. Vamos a entrar primero en lo que... vamos a hablar del Arca de Noé. El Arca de Noé lo he dividido en dos partes. Bueno, son tres, pero las que básicamente hablan del arca son la madera del arca y la brea. Pero empezaremos por la madera del arca y vamos para ello, a empezar con un vídeo. Vamos a empezar con un vídeo que va a recordarnos un poco lo que Ron Wyatt encontró allí. Y vamos a partir de allí para ir explicando un poco qué es esta madera, cómo fue construida, qué especie de madera es, etc. O sea que entramos vídeo. Uno puede ver fácilmente las costillas de madera cerca de la popa en el lado estribor del arca. Esto fue parte de la superestructura del arca, al igual que los buques que se construyen hoy en día. Ver fácilmente las costillas de madera cerca de la popa en el lado estribor del arca. Esto fue parte de la superestructura del arca, al igual que los buques que se construyen hoy en día. Tablas horizontales habían sido agregadas a estos nervios verticales. Aquí podemos ver fisuras verticales entre las costillas. Estas costillas corren perpendiculares al lodo alrededor de la estructura, que indican una vez más una construcción hecha por el hombre. Los niños de las aldeas locales nos saludan cuando echamos un vistazo a la cara de estribor del arca, que se curva hacia arriba, hacia la parte frontal del arca. Este lado está predominantemente enterrado en el suelo. La parte exterior del arca, o el frente, está justo delante de nosotros, y luego exploramos por el lado de estribor para ver la parte superior de las costillas de madera. A lo lejos se puede ver el monte Ararat y el Ararat menor. Ahora tomamos una vista panorámica a babor del arca cerca de la popa. Este lado está menos conservado, pero podemos ver una gran parte de las costillas de madera en posición de firmes. Ha sido bellamente conservada y ha mantenido la curvatura del casco. Desde aquí miramos más hacia el frente del arca y podemos ver un gran agujero que fue volado para abrirla en 1960, cuando el grupo llegó por primera vez desde los Estados Unidos para inspeccionar el lugar. Ahora estamos de pie en la cubierta media del arca y tomamos una vista panorámica al interior de la banda de babor, donde podemos ver 4 protuberancias horizontales en una fila. Están dispuestas en un patrón regular, lo que indica la construcción hecha por el hombre. Estas habrían sido maderas horizontales de soporte de la plataforma que se extiende hacia el centro de la cubierta. En la popa podemos ver la forma simétrica de la embarcación, incluyendo el montículo central, donde las cubiertas se han venido abajo, una encima de otra. Continuando la inspección de la popa, podemos ver 5 objetos en una fila a lo largo de la zona del puerto interior de la cubierta. Estos han sido medidos a intervalos regulares y parecen ser los postes verticales que habrían apoyado la cubierta. Ron Wyatt estaba operando este tipo de penetración en el terreno ante las autoridades turcas cuando vio un objeto justo debajo de la superficie.
Lo que encontraron fue esta hermosa madera de la cubierta. Fue analizada en laboratorios Galbraith. El nivel de carbono orgánico fue extremadamente alto, lo que demuestra que este objeto fue alguna vez una sustancia viva consistente con la madera. El señor Wyatt pudo mostrar la madera de cubierta a través de la CNN cuando fue entrevistado en su red. La madera está en 3 capas, muy similar a la madera contrachapada, con pegamentos cenagosos al final. Esto hace que sea más fuerte que una pieza sólida de madera. La parte exterior está cubierta en tono negro. También se pueden ver pequeños clavos en su superficie. Fuera de la aldea de Kazán está un objeto de gran tamaño que tiene el aspecto de corteza de árbol petrificado y de características especiales. Por lo que sabemos, no hay otra cosa como esta en ningún lugar. Cuenta con cruces que están muy débilmente esculpidas. Tenemos una grande aquí, tenemos una pequeña aquí mismo, una aquí, y es cada vez más difícil verlas cada año. ¿Y esto es madera petrificada? Sí, Ron dijo que pensaba que era la corteza de árboles petrificados. Se ve un poco como corteza de pinos. Suena como el metal. Esto no es un ancla de piedra. Reon teorizó que esto podría haber sido la cubierta o parte de la cubierta. ¿Se acuerdan un momento en el Génesis que dice, y quitó Noé la cubierta del arca y miró? ¿O tiró la cubierta? Por supuesto que es solo especulación. No tenemos ninguna manera de saberlo con seguridad. Pero esto es una cosa bastante singular. Tiene la apariencia y la textura de una especie de corteza, pero sabes que es de piedra. Tiene un sonido hueco, suena como el metal, tiene resonancia armónica. Sí, tiene usted razón. ¿Cuántas piedras sabe usted que hacen eso? Creo que hay 8 cruces en ella. Hemos sido capaces de encontrar 7. Creo que hay una octava aquí arriba. He querido pasaros este vídeo antes para recordar lo que ya habíamos mostrado en las conferencias ya hace mucho tiempo sobre el descubrimiento del Arca de Noé por parte de Ron Wyatt. Quería mostraros sobre todo la parte en la que veis la disposición de las costillas. Él recoge una muestra y esta muestra es analizada. Vamos a recordar lo que es o cómo describe la Biblia el momento del diluvio. Vamos a leer Génesis 6 y vamos a ir quedándonos con unos detalles que nos va a ir haciendo entender de qué tipología, de qué madera debía ser este arca y qué características técnicas, porque también hablaremos de las características técnicas y mecánicas de la madera que debería haber tenido el arca y que tuvo el arca en realidad. Vamos a ello. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Aquí estos 120 años tienen bastantes connotaciones y una de ellas muy interesante relacionada con el tiempo de la venida de Cristo. A los 120 años de la venida del diluvio tuvo que empezar Noé a predicar. Si lo traspasamos lo extrapolamos a una edad de hoy en día, si Noé vivió pues 900, 900 años, pues ¿qué correspondería a esto, más o menos? Esto es un 10%, 20%, Entonces eran unos 18 años antes, aproximadamente, unos 20 años antes, unos 25 años antes. O sea, aquí estamos viendo como
el mensaje fuerte antes de la venida de Cristo se empezó a dar porque dice Cristo que es como en los días de Noé. Pero tiene otra connotación que quizá Víctor quiere hacer alguna... A ver, toca a ti esto. Bien, esto es una venganza. Sí, hablaremos sobre estos 120 años, pero quizás con un poco de sorpresa, porque cuando hablamos de 120 años, automáticamente nos viene la relación de 365 días por año, Sí, etcétera, súper, etcétera, sí. ¿no? Bien, lo vamos a ver desde una perspectiva que a algunos va a sorprender, pero que era muy clara bíblicamente, nos hacía referencia al año del retorno de Jesús. Y bien, eso lo vamos a tratar, si Dios quiere, ya en breve. Ujú. Hasta ahora, a tener paciencia toca. Sí. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes desde la antigüedad, que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Ya tenemos la primera descripción de la madera. Gofer o gofer, porque no tiene acento. Madera de gofer. Luego veremos y describiremos qué es esta madera. Haz compartimentos al arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Este versículo 6.14 va a ser la línea conductora de toda esta serie de conferencias que me ha tocado dar. Nos va a dar unas connotaciones, cada palabra que hemos marcado en amarillo, que nos va a sorprender, creo, a todos. A mí aún me está sorprendiendo. Hazla de esta manera: de 300 codos, 133,5 metros de largo, quedados con esta longitud, ¿vale? 133,5, más o menos 130 metros de largo. 50 codos de ancho, 22,25 metros, y 30 codos de alto, 13,35 metros. Hazle una claraboya y termínala a un codo de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, uno intermedio y uno superior. Tenemos 3 plantas. Porque aquí yo voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fijaros cómo constantemente se mete con la carne. Mucho con la carne. No menciona vegetación, pero bueno, sobre todo la carne, porque está ligada con el pecado. Pero estableceré mi pacto contigo. Entraréis en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo, serán macho y hembra. De las aves según su especie, el ganado según su especie, todo animal que se desplaza en la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos, para que te sirvan de comida a ti y a ellos. O sea que en el arca tendría que haber conviviendo personas, pocas, muchísimos animales y comida. Y todo eso tendría que mantenerse en un cierto equilibrio, higiene, limpieza, etcétera, para que no hubiera muertes. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. De todo animal limpio, toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. De las aves del cielo toma también 7 parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Y sucedió que a los 7 días vinieron sobre la tierra las aguas del diluvio. Aquí empezamos a contar. Luego al final
en otra diapositiva, creo que no sé si creo que entra hoy, veremos el total de días. Veremos que es un año aproximadamente. Interesante que son 7 parejas una vez, 7 parejas 2 veces, y en el versículo siguiente 7 días. 3 7, no 3 6, ¿eh? No 3 6, 3 7. El día 17 del mes, segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Esta es la versión del 77. De la Reina Valera, 1977, sí. Y las cataratas, ventanas en la versión del 89, de los cielos fueron abiertas. O sea que tenemos agua por debajo y agua desde arriba, pero no una llovizna, cataratas. Agua en sí misma, como si coges un cubo y lo giras. No gotas. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Seguimos en el versículo 16. Vinieron macho y hembra de todo animal, como Dios le había mandado, y Jehová le cerró la puerta. Él cerró la puerta a través de ángeles, o él mismo. Aquí dice, Jehová le cerró la puerta. Las aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Recordemos que antes del diluvio las montañas no eran como ahora, eran laderas, eran colinas, eran colinas no abruptas, no eran escarpadas como ahora de 8.000 metros de altura. Las montañas fueron cubiertas y las aguas crecieron 15 codos por encima. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Otro numerito que también se hablará cuando toque. También 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, sí. No fue 39 ni 41, no, 40 justos. Y además fíjate cómo hace referencia a 40 días y 40 noches. Que también hace referencia con esto respecto a alguien, que también lo veremos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Esto es ya Ellen White. Ellen White nos habla y nos da pistas, nos da más matices sobre lo que allí pasó. Había estaciones, se sucedían unas a otras. Pero resulta que en estas estaciones nunca había llovido. Nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío, que eso en la Biblia también lo podemos encontrar. Está extraído de Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, sí. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies, macizas rocas, que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Imaginémonos la situación. Aguas por el suelo, aguas por el cielo, y resulta que había rocas que salían volando y caían y se incrustaban. O sea, que eran grandes rocas de gran peso. Imaginaros la construcción del arca, imaginaros la madera del arca, cómo debería ser para resistir todo esto. ¿Qué características debe de tener? Lo veremos. Ya no recuerdo si hoy o el próximo día. Vamos a empezar primero con el Génesis 6:14, que es la que hemos dicho que sería el hilo conductor de todas las conferencias. Hace un arca de madera de gofer. Haz compartimentos al arca y la calafatera escombrea por dentro y por fuera. Vamos a concentrarnos en gofer. Un detalle interesante, haz compartimentos al arca. Esto, una vez más, recordemos cuando mostramos la imagen de escáner, hecho recientemente dentro de todo, sí, en el cual se podía apreciar que verdaderamente eso no era una montaña rocosa, sino no, que tenía compartimentos en un ángulo recto impresionantes. Sí. Hecho en todas direcciones y realmente coincidían las paredes. Gofer, aquí me ponen acento. De una raíz que no se usa, que probablemente significa alojar. Un tipo de árbol o madera.
como usada para construir. Aparentemente ciprés, gofer. Fijaros que está ligado a alojar, está ligado a una construcción, no está ligado, parece ser, a un navío. Era hecha para alojar. Nos dice Ellen White, el arca fue hecha con madera de gofer o ciprés. Y ahora entenderéis qué obsesión que tienen esta gente y sobre todo el ángel con el ciprés. Muy bien. Y además lo pones en verde, ¿eh? Lo pongo en verde para que... Ya veremos, veremos que además tiene una significación especial que sea ciprés en verde. Sí, ya lo veremos. Sí. El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Ya vemos un detalle de por qué ciprés. Vemos un detalle. Era una construcción de gran resistencia, que la sabiduría del hombre no podía inventar. Luego veremos detalles de la construcción. Y dices, eso no sé. ¿Cómo debía ser? ¿Cómo debían construir? Para que el hombre, con la capacidad que tenía entonces, no pudiera inventarlo. Dios les presentó una solución a ese problema. Dios fue arquitecto y Noé maestro constructor. Era un canal, Noé. Noé se dedicaba a hacer lo que Dios decía. Y el arquitecto normalmente construye habitáculos, construye casas, edificios. En la construcción del arca se empleó, otro texto de Patriarcas y Profetas, madera de ciprés. Nos lo voy a dejar claro, Elena White. Como veis en el hebreo, nos dice aparentemente ciprés. Pero Elena White nos confirma que es ciprés. Fijaros lo importante que es el texto de Elena White, para acabar de tener conceptos claros. Y cómo esto a mí me sirvió como claramente para empezar a concentrarme en el ciprés, gracias a Dios. Que duraría cientos de años, vuelvo a decir. La construcción de esa estructura fue un proceso lento y trabajoso. Recordad, 120 años antes, le dijeron a Noé, empieza, predica y construye, hacía las dos cosas a la vez. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Imaginaros hombres de 4 metros de altura, con problemas y con fuerza espectacular, mental y física, y con problemas para poder, pues, modelar, trabajar, cortar estos árboles, esta madera, ¿cómo debería ser? Teniendo en cuenta, como veremos luego, que el ciprés expresamente tampoco es de las más duras hoy en día. Y tampoco lo necesita ser, lo veremos también. Bueno, pues vamos a empezar por describir el ciprés, conocer al ciprés. Vamos a empezar un poco de... vamos a hacer un poco de botánica, bueno, aplicada, aficionada. Yo soy biólogo, pero soy de bichos, no soy de árboles, por lo tanto me cuesta un poquito, pero bueno... bueno, como hay lo que sí, bichos en los árboles, bichos en más los árboles, o menos. También tengo que deciros que yo personalmente me dedico a estudiar estructuras de madera. Casualmente, puede ser. Toda mi vida laboral está alrededor de la estructura de madera. Hago análisis de patologías en estructuras ya existentes, o sea que me gusta la madera antigua. Y por eso yo empecé con un llamado de Víctor. Oye Ángel, ¿podrías hablar de la madera del ciprés? Y acabé haciendo no una presentación de 20 diapositivas, sino... Bueno, ya lo veréis. Aquí vemos cipreses. Los más conocidos por esta zona y americanos, más que por el sur de América y Centroamérica, pero los más europeos o más de la zona mediterránea, quizás. Tenemos los dos de la izquierda, que sería el ciprés normal, Cupressus sempervirens, siempre verde. Vemos la versión de siempre, la del medio, que es la en forma de llama, quizás. ¿Has dicho lanza? Lanza.
piña, y bueno, y por ahí vamos. Y luego el de la izquierda, que es la misma especie, pero subespecie horizontalis, que es con las ramas horizontales. Se pueden mezclar, podéis ver tanto unos como otros. Y el de la derecha, que es uno de los cipreses, bueno, los cipreses es la especie que crece de mayor altura y anchura, porque el ciprés tiene lo que tiene, que es alto sí, no excesivamente, pero sí que puede coger grandes anchuras, porque sus troncos pueden multiplicarse y tener 4 o 5 ramajes del mismo tronco. Y es el ciprés de Monterrey. Vamos a conocer un poco el género. Los cipreses son del grupo de las coníferas. Coníferas viene de cono. Cono es piña. Por eso se llaman coníferas. Yo toda la vida hablando de coníferas y no había caído que viene de cono. Las piñas de los pinos tienen forma de cono. Por eso les llaman conos a las piñas. Dentro de la familia de las coníferas tenemos las cupresáceas. Perdón, dentro del orden de las coníferas o del grupo de las coníferas tenemos la familia de las cupresáceas, que es donde está dentro el ciprés. Resulta que la cupresácea, casualmente, es la familia número 11. Muy bien. Diréis, bueno, pero el 11 también es usado para, sobre todo por Satanás. Bueno, explícale, Víctor, el 11, que también puede ser... Aprobado por ley divina. Aprobado por ley divina. Es un número copiado, como todo lo que hace Satanás. Hemos visto ahora con Taurus, la imagen de Satanás que tenemos es un bicho con 2 cuernos. Y siempre hemos dicho, mira, Satanás, pues viene también de copiar. Entonces, curiosamente, cupresáceas, el número 11. Vemos también el género de este ciprés, que es el cupresus, que es el género que definiría a las cupresáceas. El género ciprés, el género cupresus, resulta que lo que describe, el género que describe a las cupresáceas, resulta que está en el número 24. O sea que tenemos familia 11, género 24 para recibir al cupresus sempervirens. Y el 24 pues tiene sus connotaciones también. Por ejemplo... ¿Qué hay en el cielo? ¿24 qué? Ancianos. Y 12 y 12, el número divino por excelencia. Y bueno, 8 por 3, 3 veces infinito. Bueno, muchísimas. Y aquí lo tenemos. Y el género cupresus, por ahora incluye también a otros géneros muy interesantes, que bueno, quizás luego salen, no recuerdo ahora si salen o no, pero sobre todo es el cupresus. Y luego veis aquí a la derecha, hay una relación de las cupresáceas, según una filogenética, que habla de que, bueno, después de muchos millones de años, pues había una evolución y tal, ¿no? Y hay las especies se bifurcan y se separan en función, se van adaptando en función de los ambientes, ¿no? Bueno, sabemos que eso no ha sido tal así, pero sí que sabemos, y por eso vemos, que todas las cupresáceas tienen unas características. Tienen esos tipos, tienen unas hojas compuestas, muy pequeñitas, tipo escamas, tienen las piñas, que tienen muy características, redondeadas, bueno, que también estudiaremos al final y que darán, bueno, una visión también espectacular de lo que el ciprés representa. Los que entienden un poco de géneros, veréis a la derecha, si vais leyendo arriba abajo, veréis algún género que quizás os suene. Yo ahora no os voy a decir, pero para que sí os vayáis haciendo un poco a la idea. Muy bien, seguimos. Entramos en la biotecnología del ciprés. Vamos a empezar con la biotecnología del ciprés. Y para entender al ciprés tenemos que entender la madera. Ya sé que va a ser un poco palo, pero tenemos que entenderlo. Claro, si es madera, palo. Si es madera, es palo, claro. El núcleo, el tronco de un árbol, ¿vale? Para entender lo que costó trabajar la madera, tenemos que entender cómo funciona la madera y qué es la madera. ¿En qué se compone la madera? La sección de la madera, un tronco. Dice, el núcleo es la parte central del tronco. Por lo general, casi siempre está integrado al duramen. El duramen es duro. Es curioso, ¿no? Vale. Es la parte más dura del tronco y donde la madera tiene las mejores características para su uso. O sea,
mayor árbol, mayor duramen. Y también, ¿qué pasa? Dice, la albura o madera joven es aquella madera en donde el proceso de crecimiento ha cesado y madura para formar parte más adelante del duramen. O sea que cuanto más mayor es el árbol, más grande, más viejo es el árbol, más duramen. Normalmente cuando un insecto ataca la madera, y eso es una apreciación ya profesional, ataca el albura y no ataca el duramen. El cambium, o madera nueva, es donde se va formando la nueva capa anual, incrementando el diámetro del tronco. Esta madera, al terminar su ciclo, pasará a formar parte de la albura, iniciando el proceso de cambium a albura, de albura a duramen. ¿De acuerdo? El líber o floema es una de las partes más importantes en la vida del árbol, ya que es la encargada de transportar alimentos y desechos del árbol a la tierra. Y por último, la corteza, la cual es la piel del árbol, que la protege del clima y cualquier agresión que pudiese tener el árbol, como golpes, fuegos, etc. Si me permites un momento, cuando hemos dicho la tontería de palo, árbol, jaja, hay una connotación que también veremos al respecto sobre palos y bueno, podríamos decir troncos, sí. Y vamos a ver también a qué hacen referencia, todo en su momento. Vale, sí, ¿no? Porque se colocan troncos para hacer ciertas cosas también. Bueno, eso también lo hablaremos. Simbolizan a alguien también. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Vale, pues aquí tenemos lo que hemos dicho, el núcleo, el duramen, la albura, el cambium, donde están las células. Aquí tenemos el cambium justo entre el líber y la albura, de donde crece tanto hacia la corteza como hacia la albura. Y la corteza externa. Veréis que la parte más oscura, normalmente, es la parte del duramen. Y la parte más clara, en una sección, en un corte, es la parte donde pasa el agua, donde pasan los nutrientes hacia arriba y hacia abajo. ¿Veis aquí en la parte de abajo, en el centro? Eso sería una sección de un pino, con los anillos de crecimiento, concéntricos. Redonditos. Recordar lo concéntrico, qué importancia tiene como puerta dimensional. La gente no abraza árboles porque sí. Algo hay. Eso también hablaremos. Muy bien, pues vamos a entrar en una parte más técnica de lo que es la madera. Y resulta que hay un libro que yo tenía allí desde hace, pues no recuerdo cuánto ya, que lo utilizaba para simplemente identificar los trozos de madera que yo encontraba en mi trabajo. Me dediqué a buscar el ciprés en este libro. Y la verdad es que me llevó a... Ponía cosas que no ponía de otras maderas. No ponía, hacía comentarios muy interesantes a técnicos, o sea, no especialmente referidos a lo que es la técnica mecánica del ciprés. Y eso que es un libro de técnica. Está hecho por gente que, si buscáis estos nombres, veréis que son de AITIM, UPM. AITIM es un centro reconocido en España que hace mucha literatura respecto de la estructura de madera. Y lo tenía pues para eso, para consulta. Estos nombres los podéis confirmar, son gente importante en el mundo de la estructura de madera. Vamos al ciprés y nos dice, Cupressus sempervirens, sería el ciprés mediterráneo. Es una especie originaria de Asia Menor, pero que se ha extendido por toda la zona mediterránea. Sus masas forestales son escasas hoy. Fijaros, originaria de Asia Menor. ¿Dónde es Asia Menor? Asia Menor, Pequeña Asia, es un nombre habitualmente dado a Anatolia. Constituye la prolongación occidental de Asia. Se corresponde a los 2/3 occidentales de la porción asiática de Turquía. Esta península está limitada por el Mar Negro al norte, Georgia al noreste, el altiplano armenio al este, la Mesopotamia al sureste, el Mar Mediterráneo al sur y el Mar Egeo al oeste. Es decir, es la parte que contiene del continente asiático que limita con el Mar Mediterráneo y llega desde Turquía hasta Israel. De allí es originario,
según el conocimiento actual, el ciprés. O sea que en lenguaje bíblico, una vez el diluvio se da, allí se origina la colonización del ciprés. ¿Y dónde está el arca? En Turquía. Luego veremos un mapa. Interesante, Turquía, Israel, Ujú. dos puntos de conexión claves, Sí. pero es que en la diapositiva anterior dice también hasta dónde ha llegado eso. Es que creo que lo vamos a ver. Y Como por ejemplo aquí. dice dos lugares de la península ibérica. Ah, bueno. Pero, ¿dónde? ¿Aquí? No, era en otra diapositiva que has mostrado. Aquí. Esta. Bueno, nombres vernáculos. Chipre y Necosta. Ajá. Que son los nombres del ciprés aquí en España. Ajá. ¿Vale? Es como el nombre. En catalán Chipre, en vasco Necosta. Me consta en... Vale. ¿Vale? Que además veremos que los bosques más bonitos de cipreses están en el País Vasco. Bosques naturales, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir siguiendo con el tema. Asia Menor. Si miramos más abajo, voy a leerlos todo lo que pone en la parte de abajo, los cipreses de la Catedral de Sigüenza. Bueno, esto es la web donde lo hemos sacado, pero verás, etimológicamente las palabras cupresus o ciprés vienen de la cultura griega, atribuyéndose a los términos Kipros, isla de Chipre. Fijaros en Chipre porque al final va a ser un dato increíble Chipre. O Kiparisos, joven pastor amado de Apolo, al que éste convirtió en ciprés, no pudiendo consolarlo de haber dado muerte a su ciervo predilecto. Fijaros como también vemos como ya la mitología empieza a coger el ciprés como relacionado con los dioses. Eso lo veremos más adelante, ¿eh? Pero bueno, os doy una pincelada. El género Cupresus se encuentra en el Jurásico Medio, o sea, antediluviano probablemente, en el Sinaí. En el Sinaí ya teníamos cipreses. En el Paleoceno y Eoceno en Inglaterra. Fijaros los puntos, ¿eh? Estamos... Oligoceno en Centroeuropa. Mioceno y Plioceno en Europa y norte de África. ¿Eh? Estamos en esta zona, ¿vale? Pero resulta, luego veremos más adelante, que no es solo aquí. El ciprés es propio de las montañas semiáridas del este y sur de la región mediterránea. Propio del este y sur del Mediterráneo. Norte de Irán. Luego veremos dónde caen estos sitios. Tauro meridional, Anatolia central, Líbano, Siria, Chipre, Creta, islas del sur del Egeo, sur de Grecia, Cirenaica, Túnez y Marruecos. Actualmente el ciprés abunda en todos los países circunmediterráneos, introducido con fines principalmente ornamentales, ¿eh? Típico ciprés de los cementerios. Hace gracia porque, claro, en catalán, Chipre ya denota mucho el lugar de Chipre, ¿no? Sí, sí. Un habitante, ¿cómo lo diríamos? Un habitante de Chipre en Chipriota, catalán. No sé en catalán cómo es chipriota. Pero ya enseguida denotamos que vamos a esto, ¿eh? Sí, Es muy Es que clara, el nombre, la palabra. Sí. Es muy interesante. Y aquí veis lo que es Asia Menor, lo que se consideraba Asia Menor, como coge Canaán, lo veis más abajo, y Egipto. Porque no puede ser uno sin el otro, ¿eh? Muy bien, seguimos con los nombres. Vemos los nombres que puede tener el ciprés, nombres comerciales. Ciprés, ciprés común, cypress, common cypress, Italian cypress, funeral cypress, Mediterranean cypress, ciprés común, en francés no sé cómo es, Chipre piramidal, cipreso comune, arcipreste, fijaros en arcipreste, cipreso, sempreverde, portugueiro, cipreste, y alemán, Gemeine, Cipreise, Eite Cipreise y lo que sea. Fijaros en la nota de abajo, dice, el origen de la palabra ciprés proviene de la isla griega Kipros. Esto lo pone en un libro de técnica de madera, ¿eh? Un libro aburridísimo de técnica de madera. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Es muy interesante, pero quiero decir que solo hay números de cuándo la madera, cuando se rompe, cuando aprietas y tal, y cuando se lija, qué le pasa y cuando las unes. Allí, esto, ¿eh? ¿Y por qué del ciprés y no de otras? Porque estuve buscando del cedro, del pino, de otras que también salen en la Biblia.
para ver si realmente de ellas también hacía algo. Y no, solo de esta. Es que el escritor no sabía que esto lo escribió para ti en estos Ahí, momentos. ahí. Y que a su vez probablemente procede de la voz semítica copper, que significa resina. Aquí empezamos a ligar algo, vemos como también aquel... bueno, eso lo dejo para luego, porque si no... Significa resina. Quedaros con este concepto también, la resina del árbol. Muy bien, esto está sacado de Árboles y Arbustos de España peninsular. Ellos lo cogieron de aquí. ¿Y de la Biblia qué vamos a ver? Vamos a ver que en la Biblia también nos habla de algunos de cipreses. No he puesto todas las citas, solo algunas que nos hacen connotación a cipreses para construcción, por ejemplo, de barcos, ¿no? En Ezequiel hay palabras para Tiro de Dios a través del profeta Ezequiel, refiriéndose al esplendoroso de sus barcos. Dice 27:5: de cipreses del monte Senir fabricaron todo su maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerse los mástiles. 27:6: tus remos los hicieron con robles de Basán, tu cubierta la hicieron de cipreses traídos de las costas de Chipre e incrustados de marfil. O sea que ya se tenía el concepto de que los mejores cipreses eran de Chipre y del monte de Senir. Ahora veremos dónde cae. Abajo hay otra versión de la de 1960, la de arriba es la del 2000, los concipreses de Senir, que es monte Hermón, límite de Siria y Líbano. Construyeron sus cipreses, ahí sus paredes. Tomaron un cedro del Líbano para hacer un mástil sobre sí. Bueno, y luego abajo, los cipreses de las costas de Kitim, que es Chipre, en la Biblia. Aquí vemos las dos situaciones. Chipre, a la izquierda arriba, y vemos ahí el monte Hermón, justo en el límite entre Siria y Líbano, donde también se conseguían cipreses. Aquí vemos otra definición del hábitat, y la he puesto también porque, aparte de los sitios que ya mencionaba anteriormente, nos habla de Jordania y nos habla también, un poco más abajo, que ahora se cultiva y crece tranquilamente en California, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda. Es un árbol que crece casi en cualquier sitio, casi en cualquier situación, casi en cualquier terreno. Luego veremos en qué límites llega esto. Bueno, pues aquí tenéis la distribución de los puntos que hemos hablado ahora, puestos en un mapa. Vemos el mar Egeo, vemos la zona de Israel y Palestina, la zona del Sinaí, que le he puesto en lila porque esto representaba a saber cuánto tiempo hacia atrás. Y a la derecha un lugar muy interesante, que es el norte de Irán, donde también ha dicho que tendríamos cipreses, y que coincide con un sitio muy interesante también, que veremos más adelante. Muy bien. Vamos a volver a la creación, porque para seguir con la biotecnología del ciprés vamos a meternos un poco otra vez en la creación y entender un poco más por qué es tan importante la geografía de dónde vino este ciprés. En Génesis 1:9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Estuvieron las aguas y se descubrió lo seco, en medio de las aguas. Por lo tanto, tenemos que ver una tierra unida en medio del agua. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas. Tenemos un centro de tierra alrededor de agua. ¿Y Elena White qué nos dice? Nos dice: toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio. Por el diluvio, no por no sé cuántos millones de años de tónica de placas. Una tercera y temible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado del hombre. Los hermosos árboles y arbustos con flores fueron destruidos. Sin embargo, Noé preservó semilla y la llevó con él en el arca. Recordad que destruyó toda carne. Y de semilla guardó para después. O sea que Noé llevó semillas antediluvianas para después del diluvio. Y Dios, a través de su poder milagroso, mantuvo vivas para generaciones futuras algunas de las especies
de las diferentes clases de árboles y arbustos. No todas, ¿eh? Algunas. Algunas. ¿Eh? ¿Habría amalgamas, quizás? No lo sé. Pronto, luego del diluvio, árboles y plantas parecieron brotar de las mismas piedras. Quedaros con eso. ¿Eh? Quedaros con eso, porque eso nos va también a dar una idea de más cosas. Por la providencia de Dios, semillas fueron esparcidas y llevadas a las grietas de las rocas, y allí se escondieron en forma segura para el uso futuro del hombre. Para el uso futuro del hombre. O sea que Dios mete semillas en las rocas que superan el diluvio. El movimiento de la tierra, etc. Y cuando baja las aguas, vuelve a germinar lo que había antes, pero, eso sí, con condiciones totalmente diferentes. Interesante, las grietas de las rocas. Cuando haya la persecución del pueblo de Dios, ¿dónde se va a refugiar? En las cuevas, grietas de las rocas. Pero además la grieta de la roca, por excelencia, la que estuvo a los pies de la cruz de Cristo, también sirvió para algo, ¿no? Y otra roca que se partió que también va por ahí, también. Y tanto. Pero de ahí vamos ya muy para adelante y vamos a ir, hay que ir poco a poco. Muy bien, pues seguimos. Os he puesto esto porque es una teoría que salió antes de la tectónica de placas. Decía que la Tierra antes era todo tierra, casi todo tierra, y que al hincharse se rompieron los continentes. Después la tectónica de placas tiró por tierra esta teoría, más que nada porque esta teoría solo explicaba la expansión, la separación, no explicaba la subyugación de placas, o sea, el choque de placas, lo explicaba la expansión de placas. Pero no podemos negar que quizá hubiera habido algún hinchazón, porque Elena White nos habla aquí: durante 40 días y 40 noches cayó lluvia, el agua penetró en las casas y llevó a la gente hasta los templos que habían erigido para ofrecer sus cultos idólatras. ¿Dónde debían estar estos templos para que fueran a refugiarse en ellos de agua que estaba en el suelo y que crecía? Pues en un lugar bastante alto. Pero los templos fueron arrasados, la corteza del planeta se rompió y el agua acumulada en el vientre de la Tierra irrumpió en la superficie. Enormes rocas fueron arrojadas por el aire. Y tenemos que imaginarnos como el agua a presión hacia la superficie. O sea que no es ninguna tontería pensar en la posibilidad de que se hinchara, no sé si luego bajara otra vez o no, pero que hubiera como una semi-explosión. Pero bueno, ya sabemos que todas las teorías tienen algo de bueno y algo de no tan bueno, pero que aquí vemos que hay alguna pequeña connotación al respecto. También hay una teoría interesante que es la teoría de las hidroplacas del Dr. Brown, que prefiero que lo escuchéis a él como la explica y veréis una imagen gráfica de algo que hemos leído ahora. Vamos a ver si lo ponemos en un momento. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura.
De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la rotura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado, ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bueno, acabamos de ver algo realmente interesante. Vamos, lo que explican siempre cada día en las escuelas y universidades. Exacto, es lo que encontramos ahí, ¿no? Dices, este hombre dice, este es del Pentágono y tal, puede ser un infiltrado. Es posible, la cara que tiene, pues también parece que sea infiltrado. Pero vamos a coger lo bueno y desechar el resto. Esto es una porción de un vídeo, creo que hay un vídeo más amplio que habla sobre ello. Pero fijaros cómo dices, ¡hala, qué fácil! Ah, había agua, resbalaron y pam, pim, pam. Pero es que, a ver, a veces nos complicamos la vida. Si le quitamos los millones de años y ponemos esto, ya la cosa empieza a coger otro... Entonces quiere decir esto que en cuestión de pocos días, porque al final eran pocos días, se mueve toda la superficie terrestre y empiezan a haber movimientos de tierra, hinchazón, como ha dicho él, se hinchó por la presión, se rompe y se mueven a grandes velocidades las placas, que son inmensas. Y que eso arrastra, corriente marina, arrastra todo. Y chocan entre ellas. Y luego es cuando surgen estas grandes montañas, no antes. Muy bien. Entonces, viendo esto, y viendo estas placas, vemos aquí un poco el plano de las placas, vamos
a seguir. Esto sería el movimiento de las placas hoy en día, ¿vale? Es como las miden, ponen unos sensores, van midiendo hacia dónde se mueven. Veis un poco el jaleo que hay aquí, unas van hacia un lado, otras hacia el otro, y cuando chocan, pues ahí salen las montañitas y los fosos. Aquí tenemos las placas de nuevo. Fijaros sobre todo en una placa que hay encima de la placa africana, aquí a la derecha, que es una placa pequeñita, que es la placa árabe, que coincidiría con la zona donde estamos todos, ¿eh? Israel, bueno, está el tema potente, Israel, el Palestina, el Arca, etc. Ver aquí el movimiento, bueno, yo lo he puesto porque es muy curioso que sea justo aquí un movimiento espiral de las zonas de placas, ¿eh? Las tectónicas tienen un movimiento en espiral, bueno, en círculo, ¿eh? Aquí se junta el choque de la placa africana con la asiática y luego la arábiga se separa y empieza a moverse hacia la derecha y genera pues este movimiento de fricción y a la vez círculo, ¿eh? La escisión entre la placa africana y la arábiga es el Mar Rojo. El Mar Rojo, el Jordán y el Mar Rojo es la fosa más profunda del mundo. Y en esa fosa más profunda del mundo resulta que hay un paso en medio del Mar Rojo donde los israelitas atraviesan el mar sin problemas. ¿Cómo es eso posible? Para Dios no hay nada imposible. La fosa más profunda del mundo. Pues ahí la tenemos. Elena White, Historia de la Redención. Dios le dio las dimensiones exactas del arca e indicaciones definidas con respecto a cada detalle de la construcción. En muchos sentidos no se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua, no navegar. Fijaros con todas las condiciones que hemos explicado, cómo se puede navegar. Ahí se tiene que aguantar como sea, ¿eh? Y recordemos que los ángeles aguantaban el arca para que no se tumbara. Arquitecto Dios, arquitecto Dios, maestro constructor Noé, o sea, guiado por Dios para construir algo, y resulta que luego además tenía que ser vigilado por los ángeles para que no se destruyera. Fijaros qué debía aguantar eso, ¿eh? No había ventanas en las partes laterales, o sea que si alguien dibuja un arca con ventanas, mal lo tenemos. Tenía 3 pisos de altura y la luz que recibía provenía de una ventana que estaba en el techo. La puerta estaba al costado. Aquí ya no dice lado, dice costado. Interesante. Bueno, aquí tenemos una imagen más cercana del choque entre la placa africana y la placa asiática, euroasiática, que cae justo debajo de Chipre. Chipre quedaría en la parte norte. Y aquí quedaría el arca. Entonces, tenemos lo que hemos visto antes, todo el jaleo de cipreses aquí que se generan aquí y el arca justo o muy cerca de la zona donde en esencia volvieron a crecer los cipreses. Por lo tanto, hemos visto toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio, semillas fueron esparcidas y llevadas a las grietas de las rocas. No se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua. ¿Qué nos lleva todo esto? Las semillas en las rocas. Por lo tanto, cuando se movieron las rocas, ¿qué se movieron? Las semillas. O sea que tenemos los mismos árboles de la época antediluviana en sitios diferentes, pero en la misma tierra. El arca no navega, flota, y hemos visto que la tierra se movía a gran velocidad, arrastrando corriente hasta todo. ¿Se movió también el arca con la tierra? Eso no lo podemos saber, ¿vale? Eso no lo podemos saber, no lo puedo saber. Pero me está diciendo que la zona donde antes ya, como hemos visto aquí, en el Sinaí, ya había cipreses, se movió hasta aquí. ¿De dónde viene esto? Viene de estar enganchado a Sudamérica, ¿no? África está enganchada a Sudamérica. Se abrió y luego se pega contra Asia. Se movió todo eso en pocos días.
Vamos a leer Génesis 2, del 8 a 14, para que veáis un poco lo que quiero decir explicado en la misma Biblia. Y Jehová Dios plantó el huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, al oriente, al Orión, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida, en medio, en el centro del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Fijaros ahora, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Fijaros que Moisés aquí está describiendo una tierra que él conoce en ese momento. O sea, que está describiendo el lugar del diluvio, el lugar del Edén, en un lugar donde ahora, después del diluvio y el movimiento de tierra, estaría el Edén. No está describiendo el Edén donde estaba antes del diluvio, sino donde estaría ahora. Y el oro de aquella tierra es bueno. De ahí también bedelio y ónice. Lo veremos qué quiere decir cada una de estas. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, otra tierra que ellos conocían. Y el nombre del tercer río es Hidekel, Tigris. Y este es el que va de oriente al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. ¿Os suenan estos 2 ríos? Son ríos de Europa hoy en día, que aún están y estaban cuando Moisés. Pues hasta esos ríos están delimitando el Edén. O sea que allí, en la placa arábiga, estaba el Edén. Y también los cipreses. Y también el arca. Todo allí mismo. Cuando el hombre fue echado del Edén hacia el oriente y se asentó, y empezó a hacer poblados, etc., se quedaron cerca de allí para luego también por allí hacer el arca y con los árboles de la zona y... Bueno, ya veis por dónde voy un poco, ¿no? Esto simplemente es un poco, esto que estáis viendo ahora, son teorías sobre los posibles ríos de estos 4 ríos, cómo se debían repartir. Evidentemente son garabatos hechos por diferentes personas, que bueno, los he puesto para que veáis cómo hay mucha imprecisión y no sabemos exactamente cómo fue esto realmente, ¿no? Pero sí que el Tigris y el Éufrates ahí están, ¿no? ¿Estos ríos debían existir entonces en el Edén? ¿O simplemente cogió estos ríos como referencia para señalar dónde estaba el Edén hoy? Muy bien. Pues simplemente hay todo tipo de teorías, que si el Edén estaba aquí, en el confluencia de los 4 ríos, estos 2 ríos, Gihón y Pisón, se los imaginan que podía estar ahí, etc., ¿no? Y esto pues sería una idea bíblica de cómo se repartían estos ríos. Bueno, suponiendo que, ya te digo, estuvieran también antes del diluvio, ¿eh? Sí, un segundo. Bueno, pues seguimos con Génesis 2:12. Génesis 2:12, que es aquel trozo que os he dicho, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. Dices, ostras, interesante, ¿por qué nos dice concretamente estos 2? Supongo que habría más minerales en esa tierra, no sé si solo es bedelio y ónice, pero curiosamente esos 2. Busco en la interlineal qué es bedelio, y busco en la interlineal y me sale, y oro de la tierra, el aquel bueno allí, resina y piedra de ónice. O sea que bedelio es resina. Quedaros con la resina porque nos va a dar mucho juego al final y nos va a poner, bueno, a tope con todo esto. Ónice. Bueno, bedelio. Si lo buscamos ahora en el diccionario nos dice gomorresina, de color amarillo, gris o pardo, olor suave y sabor amargo, procedente de árboles burseráceos que crecen en la India, en Arabia y en el nordeste de África. Este es el árbol típico donde sale la goma típica de, creo que hasta de los chicles, ¿eh? La goma. Goma arábica. La goma arábica, pues viene de este árbol, ¿eh? Fijaros la connotación de goma para pegar, de resina para enganchar, también, ¿eh? Ónix o ónice,
del griego. Es una piedra básicamente negra. Y es un tipo de, una variedad de ágata, nos dice allí. Óxido de silicio, etc. ¿Y el ágata qué es? Concretamente, el ágata es un mineral que está formado de esta manera. ¿Veis la disposición como en anillos? Parecido a un árbol, Y nos dice que ágata, en su etimología e historia, veis aquí las fotos y os puede empezar a pensar en algo. El nombre de ágata proviene del río Áchates, actualmente río Dirilio, del sur de Sicilia, en Italia, donde se dice que se encontró la primera de estas piedras. El ágata fue venerada por los antiguos y se le consideraba como la piedra de la ciencia. Se creía que el ágata de la India era el mejor remedio para las enfermedades de los ojos, y que el ágata egipcia era muy efectiva contra las mordeduras de arañas y picaduras de escorpiones. Las ágatas de Alepo, en Arabia, recibieron el nombre de ágatas de ojo. Pero justamente las de Arabia, no las de Italia, ni las de... No, las de Arabia. Ágatas de ojo, debido a que parecían pupilas rodeadas del iris. Fijaros en la derecha, es que son ojos. Eran muy estimadas y se usaban como los ojos en las imágenes de los dioses. También se han encontrado en las cuencas oculares de las momias del Viejo Egipto. En el Islam las ágatas también son piedras muy preciosas, según la tradición. Un anillo de ágata, por ejemplo, protege a su portador de ciertos percances, le garantiza longevidad. Bueno, a menudo para comercializar las ágatas se tiñen para resaltar el dibujo, bueno, etc. Fijaros también, qué curioso, que ónice signifique, bueno, no significa ojo, pero que tiene la consideración de ojo como piedra y utilizada para poner ojo a los dioses, justo en medio del Edén. Bueno, pues nada, ¿qué conclusiones llegamos con todo esto? Porque claro, dices, bueno, macho, qué pesado, aquí para allá, venga, que si diluvio, que si no sé qué, el ciprés, bueno. En Génesis, Moisés describe los ríos y las localidades como del tiempo presente y en su tiempo, unos 800 años después del diluvio, y menciona el Tigris y el Éufrates allí a donde ahora se ubican. Por lo tanto, desde entonces hasta ahora tenemos el mismo sitio. Esto plantea varias preguntas. Dice, sin H, disculpas. ¿Ha preservado Dios la zona de la creación del hombre? La zona de la creación del hombre, y la ha mantenido siempre identificada y como centro de todo el mundo y de sus obras más significativas y gloriosas? Siempre ha tenido ese punto, o sea, traslada Edén de un punto concreto a otro, lo pone allí, y cuando la gente hace mapas, resulta que lo pone en el centro del mapa, y esa zona es el Edén. Casualidad, puede ser. Y es el centro de los conflictos hoy en día, es el centro de la vida política, religiosa, militar, de todo el mundo. Le llaman el ombligo del mundo. Por no llamarle el ojo, ¿no? Muy bien. Transportó la placa africana arábiga, porque van juntas. La arábiga se dice que se separó después. Bueno, no sé cuándo después, pero bueno. Yo creo que fue después de chocar contra la asiática. Es mi opinión personal. Transportó la placa africana arábiga toda el área del Edén hacia el norte hasta chocar con la placa euroasiática. La placa arábiga se forma al separarse de la africana. Al final resulta que el hombre viene de África. Fijaros la imitación. El hombre viene de África. Resulta que Arabia estaba enganchado a África. Resulta que Arabia es el Edén. El hombre viene de África. En la evolución, Satanás dice, pues el hombre viene de África. Curioso, ¿no? Vale. El arca de Noé flotó, no navegó. Cerca de donde fue construida, quizás en el Edén. Y también se movió hacia el norte, porque al moverse se movió todo hacia allí. El arca fue transportada también por los movimientos de corrientes, etcétera, etcétera, por los ángeles, ¿por qué no? Para que cayera justo allí. Sí, porque recordemos que el arca flotaba, no navegaba. Era llevada por las corrientes, en principio. No estaba diseñada para ir ahora, me voy a cruzar el mundo, ala. No. Era mantenerse a flote. Y de una forma muy concreta que veremos también. La tierra empezó a ser repoblada con árboles y plantas de las que se guardaron semillas entre las rocas. Yo lo afirmo, pero es una pregunta. Entonces, los diferentes lugares serían repoblados con las mismas especies antediluvianas, pero expuestas a diferentes condiciones ambientales.
O sea que tenemos una especie expuesta a sequía, otra especie, la misma, expuesta a otra cosa, etc. Entonces que puede haber diferenciación. Muy bien. Entonces, tenemos esto con el arca, recordando lo que hemos visto antes, para que veamos ahora un poco más claramente. Los ríos estarían pues más abajo, en la zona de Arabia. ¿Lo veis más o menos todo ahí metido? ¿Ves cómo todo confluye allí mismo? Antes y después. Es como si Dios hubiera puesto las semillas allí para dar señal luego al estudio del ciprés y de todo lo que envolvía al ciprés, conociendo que el ciprés es la madera del arca. ¿Veis todo allí mismo? Bueno, esto es un tipo de ciprés. Este es un ciprés de Chipre. Creo que el de la derecha sería el ciprés más común, conocemos nosotros, y el del medio sería un ciprés, creo que tipo Monterrey. Pero bueno. Ahora veremos un poco plantaciones, no, bosques naturales de ciprés, porque siempre vemos al ciprés en los cementerios. Pero hay bosques, como antes hubo bosques de cipreses. Esto es la Patagonia. Esto también, ver la forma del ciprés también en forma de llama, gota, lanza, gota también. ¿Vale? Otra plantación, este es de Bilbao, muy bonito, preciosos. La verdad es que cada vez me gustan más. Y mirar este también, Mugarra, también en el País Vasco. Cipreses ahí enganchados, pegados, tupidos, frondosos. Os lo digo también por cosas que leeréis en la Biblia, en relación a algunas adoraciones. Muy bien, y ahora para entender algo de lo que hemos hablado, recordad, semillas entre las rocas. Vamos a ver lo que pone en rojo. El ciprés de la cordillera, Astrocedrus chilensis, que es una especie de las cupresáceas, no es el Cupressus sempervirens, pero es de la misma familia. Tiene una interesante particularidad ecológica, es una especie colonizadora, que se aferra a la piedra con una tozudez admirable. Algo que podrá advertir fácilmente a lo largo del trayecto, y sobre todo en las paredes del Cerro Abanico, ver circuitos lacustres. A partir de allí, sus raíces van rompiendo el material rocoso, facilitando, junto con el proceso conocido como meteorización, fermentación de la roca por efectos del cambio brusco de temperatura, la formación de nuevos suelos, por un lado, y la fijación del escaso existente, por el otro. El árbol, ciprés en este caso, rompe la roca, se aferra a la roca, y a partir de ahí, la vida alrededor suyo. O sea que, imaginaos un mundo árido, destrozado por el diluvio. Sale Noé, y salen las semillas a germinar en las rocas. ¿Semillas de qué? ¿Cupresáceas quizás? ¿O parecidas? Entre otras, ¿por qué no? Pero cupresáceas es un grupo grandísimo de árboles, inmenso, y extendido por todos los lugares del mundo, para repoblar rápidamente la tierra, porque son de crecimiento rápido en los primeros años, los cipreses. Tengámoslo en cuenta, muy interesante. En esta otra web, espiritugaya.com, bueno, hay webs y webs, ¿no? Pero hay cosas interesantes en cada una de estas webs. Dice: también se emplea para levantar muros vegetales que protejan los cultivos del viento. Eso también lo vamos a ver. En Europa su presencia se extiende principalmente por la zona mediterránea. En América su distribución está por los cordones montañosos de los Andes, hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Se halla por lo general en las laderas de exposición norte. Interesante. Interesante. ¿Por qué? Ya lo veremos. Ya habéis visto cosas del norte. Y después que te iba a hablar del norte ahora. Y creciendo en localidades áridas, suelos pobres y erosionados, corrientemente de origen volcánico. ¿Qué pasó en el diluvio? Se movieron las placas, juntaron explosiones volcánicas también, seguro, de todo. Y se debieron generar ríos de lava que rápidamente se enfriaron para poder generar rápidamente rocas. Fijaros
y en esas situaciones crece y se encuentra a gusto. En suelos pobres, no ricos, en suelos humildes, no soberbios. Muy bien. Para entender un poco más el clima antediluviano, porque nos va a ayudar también a entender cosas sobre lo que tenemos aquí hoy en día. Quizás se alargue un poco la charla, lo siento mucho. Espero ir lo más rápido posible para los que, bueno, van tarde como yo mismo. Las condiciones climáticas antes del diluvio. Dice, clima suave y uniforme. El clima debía de ser suave y uniforme, prácticamente en toda la Tierra. Recordemos tan solo que las plantas fósiles de las eras paleozoicas y mesozoicas revelan un clima tropical o semitropical. Esos vegetales fósiles, por lo demás, como en el caso de los animales, suelen ser de un tamaño netamente superior al de los representantes actuales de su grupo. Moret ha afirmado que estos no son sino minúsculas imágenes de las formas fósiles arborescentes desaparecidas. O sea, lo que tenemos ahora es minúsculo comparado con lo que había. Minúsculo es minúsculo, no es pequeño, es muy pequeño. Por otra parte, Dunbar da varios ejemplos de fauna marina que son prueba de las zonas climáticas han estado en muchos momentos del pasado menos definidas que en la actualidad. Bueno, ¿cómo explicarlo? Dice, un clima semitropical. Esto va a ser la base ahora, Un clima semitropical. Muchos paleontólogos han pensado que el porcentaje de dióxido de carbono era mayor que el de nuestros días, así como que habría también una mayor densidad de vapor de agua, en una atmósfera más extensa. Plas estima que, al menos durante las eras paleozoica y mesozoica, el vapor de agua, el ozono y el dióxido de carbono permitieron a la atmósfera absorber una mayor cantidad de energía solar, efecto invernadero, resultando así un clima semitropical en toda la Tierra. ¿Vale? No había hecho llover. Estas indicaciones concuerdan con lo que supone el texto bíblico, el hecho de que el anuncio del diluvio fuera acogido con escepticismo, refuerza la afirmación de que Dios no había hecho llover sobre la tierra. Génesis 2, del 5 al 6. La irrigación estaba asegurada por la gran densidad de vapor de agua. Quedaros con esto. Luego con esto dice la elección del arco iris como signo de alianza, garantía de la imposibilidad de un nuevo diluvio, va en el mismo sentido. La presencia del arco iris, imposible antes de la lluvia, testimonia de antemano la regularidad futura del ciclo evaporación-condensación. Dice más abajo, la existencia de semejante pantalla de vapor de agua sería la causa de un conjunto de fenómenos que veremos más adelante, bueno, nosotros no, pero yo sí. Mencionemos solo la uniformidad del clima, el clima semitropical o tropical, presencia de un elevado índice de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Pero solo quedaos con esto, clima semitropical en toda la Tierra. Hay una cosa muy pequeñita que no he hecho en grande y que vosotros no creo que podáis leer. Y voy a leer yo, a ver si yo también la puedo ver. Abajo, en la nota número 15, dice: la ausencia de lluvia no debe sorprender excesivamente. Nuestro régimen actual de evaporación, acumulación, transporte, condensación, solo es viable en una Tierra con climas variados. Zonas de altas y bajas presiones, regiones con mucha, poca o poca densidad de vapor, relieves elevados, etc. Ninguna de estas condiciones parece haberse dado antes del diluvio. Tal sistema es imposible en el caso de un clima uniforme con alta densidad de vapor de agua. Los estudios actuales parecen demostrar que la condensación en forma de lluvias se realiza alrededor de microscópicos núcleos de sal marina resultante de la evaporación intensa, o polvo de diferente origen, volcánico por ejemplo. Se comprende así que, una vez iniciado el ciclo, se perpetúe en lo sucesivo. Bueno, aquí habla de un ciclo que va como automático, pero tenemos que entender también que Dios está detrás del ciclo. Muy bien, seguimos. Clima semitropical, definición.
Es una variante cálida del clima subtropical. Las áreas con climas semitropicales generalmente se encuentran del lado centro-oriental de los continentes. Vale, de acuerdo. O sea que se mueve toda la Tierra, se queda todo como un mejunje, y resulta que el clima que se parece al clima antediluviano está en el centro-oriente de los continentes. Vale. Y la latitud de los trópicos con áreas en ambos hemisferios, pero ocupa mayor superficie en el hemisferio sur. Definición térmica. Bueno, aquí hay toda una serie de nomenclatura, pero para que veáis un poco cómo definen el clima semitropical y los tipos de clima semitropical. Y ponen los ejemplos, Nueva Pompeya, Chaco Argentina, Encarnación Paraguay, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un promedio, veis que es un clima básicamente templado, en invierno frío como aquí, es un clima parecido al Mediterráneo. Es clima básicamente mediterráneo. Hay unas 6 subdivisiones, semitropical continental, húmedo y semiestépico, y hay una clasificación según Köppen que vamos a estudiar un poco. Dice, la clasificación climática de Köppen, al clima semitropical se lo incluye dentro de los climas de tipo templado mesotermal, letra C. ¿Y qué es el clima templado? Pues lo tenemos solo en estos sitios. Subtropical sin estación seca, Pampeano o China, CFA es el título, oceánico, subtropical de altura y subtropical mediterráneo. ¿Vale? O sea, uno de estos tres, o más de uno de estos tres, vamos a ver que se parece mucho al clima antediluviano. Vamos a hacer un poco de eliminación en función de lo que no había antes del diluvio. Tenemos esas tres posibilidades. Subtropical sin estación seca, verano cálido, muy interesante, porque siempre tenemos humedad, cosa que había también antes del diluvio, tenemos aquel rocío, aquella niebla, aquel vapor de agua que aportaba agua sin lluvia. Por lo tanto que había humedad y una calorcilla. No calor excesiva, pero una calorcilla, sin sequía. Puede ser puede ser oceánico, verano suave, puede ser un subtropical con estación seca, pues quizás no tanto. Un templado con invierno seco, mediterráneo con verano cálido. Vamos a ir viendo. Aquí tenemos un mapa de Köppen de la clasificación de los climas. Estos son los tres tipos de clima que hemos tocado. Y hemos visto que había uno que no nos interesaba. Y había dos que se podían coger como posibles cercanos a lo que sería el clima antediluviano. Pues en estos dos puntos resulta, tachando lo que hemos visto antes, que había uno que era todo seco, o que había mucha sequedad, y era alta montaña, o sea que tampoco coincidiría con lo antediluviano. Vemos que hay dos puntos en el planeta Tierra, hay dos puntos con un clima semitropical, y que resulta que coincide que son los dos puntos donde tenemos los árboles más altos del mundo. Por un lado, los eucaliptos en Australia, y por otro lado, las secuoyas en California. Para el caso que nos ocupa, que es la madera del arca, que hemos visto que era un ciprés, que era cupressus y que era conífera, nos interesa sobre todo la secuoya. ¿Pero por qué nos interesa? Porque resulta que la secuoya es uno de los géneros que salían antes y es una cupresácea de la misma familia que el ciprés. ¿Y quién se reúne en esos bosques? ¿En California? Exacto, el ¿Vale? Bohemian. Muy bien. O sea, que vamos a parar allí y yo no quería, pero ahí vamos. Tenemos este punto, un punto muy concreto del globo terráqueo, que solo hay uno. Muy bien.
en este lugar concreto tenemos el Redwood Park y el Sequoia National Park. Y ahora vamos a ver qué pasa con estas secuoyas. Sequoia es un género de plantas perteneciente a la familia de las cupresáceas. Su familia Sequoia. Se trata de un género monotópico cuya única especie es Sequoia sempervirens, que ya la llaman sempervirens también para ayudar. La secuoya roja. Otros nombres son los que con los que se conoce a esta especie son secuoya roja o secuoya de California. Es un árbol perennifolio, muy longevo, entre 2000 y 3000 años, por lo tanto un gran duramen. Y la conífera más alta que existe, llegando a alcanzar 115 metros. Muy bien. Dices, si lo que hay en la Tierra es un minúsculo de lo que había entonces, ¿esto es un resquicio antediluviano? ¿O era 100 veces mayor que esto? Porque si no, ya no se puede. ¿Entiendes? En mi opinión, esto es muy parecido a lo que había entonces. Mi opinión personal, ¿eh? A lo mejor me equivoco. ¿Qué puede ser? Es muy fácil. Pero fijaros en las medidas del arca. 130 y pico metros de largo. Es más fácil coger un árbol de una sola longitud, cortarlo y utilizarlo, que no coger muchos arbolitos y engancharlos, si no, no llega. Y con la forma que le das... Y además con la forma tiene que ser más largo. Tienes que pulirlo, igual sí que te queda de 130. Claro, pero es que son 115, pero hay testimonios de 150, 130 árboles que hay a una longitud mayor de lo que hay habido ahora, de lo que hay ahora. Muy bien. Y 7,9 metros de diámetro. ¿Alguien se puede imaginar un árbol de 8 metros de diámetro? El mayor es de 11, creo. Metros de diámetro. Metros de diámetro. No hay que confundirla con otras dos especies a las que también se llaman secuoyas o secuoyas, con las que se integra su familia Sequoidae, secuoya gigante, Sequoia dendron giganteum, que alcanza alturas de hasta 85, y la metasequoia de menos altura, hasta 35. El nombre por el cual actualmente son internacionalmente apeladas estas coníferas típicas de la Alta California y del Oregón les fue dado en homenaje al jefe cherokee llamado Sequoia. Que bueno, que casualmente no es de aquella zona, pero bueno, le cogieron Sequoia, ¡pam!, y le pusieron ahí, venga. Supongo por la tez roja. Muy bien. ¿Qué debemos conocer de las secuoyas que nos va a dar más interesante si cabe todo esto? La secuoya roja, más vieja, tiene alrededor de 3200 años. Bueno, ahí está, ahí queda eso. Muchas otras exceden los 600 años. Es una de las 3 especies de árboles de madera roja. Esta, utilizada antiguamente en la construcción, se emplea en la ebanistería por su alta calidad y su llamativo color. Tengo entendido que también se utiliza mucho, es muy valorada, que no sé si está aquí y no lo he subrayado, para elaborar santería, para elaborar sobre todo crucifijos y santos y monjas y vírgenes y todo eso. O sea que es muy valorada por eso. Para la idolatría. Para la idolatría, sí, no sabe la palabra, jo macho, ¿cómo estoy? Siguiente. En Cantabria disfrutan de una singular bosquete de secuoyas declarado Monumento Nacional en 2003. O sea, aquí en España también tenemos secuoyas. Yo personalmente he visto una secuoya aquí en Cataluña y no llega a esas alturas. O sea que el clima implica también. La superficie de la citada formación es de 2.467 hectáreas, compuesta de 848 pies de secuoya sempervirens, 25 pies de pinus radiata, etc. Bueno, aquí habla de secuoyas de 40 metros, que tampoco está mal, ¿eh? Es como los cipreses, que llegan a 30, 40 metros. De las secuoyas conocidas su longevidad, computada en miles de años, aunque hoy en día es el ser vivo más alto del planeta. En el pasado fue superado por eucaliptus y abetos, gigantes hoy en día desaparecidos. La forma en que está diseñada su estructura es llamativa. A partir de la misma raíz crecen troncos independientes, pero muy próximos unos de otros, de forma que si uno fuera dañado, los demás se desarrollarán independientemente, aunque aportando savia al tronco que la necesita. O sea que además es un tronco generoso,
Es un tronco, no sé, misericordioso. Muy bien. Sigamos, esto es bueno. Dice, las secuoyas de la costa ocupan una franja estrecha de tierra aproximadamente 750 kilómetros de longitud y de 8 a 75 kilómetros de anchura. O sea que es poco de la costa pacífica norteamericana. Es un sitio concreto. La elevación del terreno varía de 30 a 750 metros. Poquito, o sea, es laderas. De vez en cuando bajando hasta el nivel del mar y culminando en 920 metros. Suelen crecer en las montañas donde hay más precipitación debido a la humedad que despide el océano. O sea que el océano le aporta humedad. Los árboles más altos y más viejos se encuentran en valles, barrancos profundos, donde fluyen arroyos durante todo el año y la precipitación de la niebla es constante. ¿Qué hemos dicho antes? Antediluvianos. Recordemos, no llovía. El rocío, la niebla, el vapor, es como el riego gota a gota. Ahí, humedad, pim pam, árboles gigantes. O sea que después del diluvio, aquí se mantienen unas condiciones parecidas al diluvio, antes del diluvio, y crecen árboles, creo yo, parecidos a los que había en el diluvio, antes del diluvio. Por su parte, las secuoyas que se sitúan por encima del nivel de la niebla, es decir, por encima de los 700 metros, son más bajas. O sea, más niebla, más altas. Menos niebla, más bajas. Y pequeñas debido a condiciones meteorológicas. Ambientes secos, fríos, excesivo viento. Ahí ya no están las condiciones invernadero. Además, otras especies les hacen competencia. Pocos redwood trees, o sea, estos árboles grandes, crecen cerca del mar debido al intenso ambiente salino y al viento. O sea que hay una zona concreta. La niebla es de mayor importancia en la ecología de la secuoya de la costa. ¿Qué más dice aquí abajo? Dice, esta zona nativa proporciona un ambiente único con lluvias estacionales fuertes. Dice, el aire fresco costero y la niebla mantienen una humedad constante durante todo el año en este bosque. Todo el año, o sea, cuando pasa la época de lluvias, no hay sequedad. Sigue habiendo agua por la niebla aportada por el océano. O sea, que no paran nunca de crecer. Varios factores, incluyendo las precipitaciones fuertes, crean una tierra con menos nutrientes de los necesarios, causando que las secuoyas dependan mucho de toda la comunidad biótica del bosque. O sea, cuando se cae una, es rápidamente absorbida por el resto. O sea, que esto sería una de las diferencias respecto del antediluviano. Que en el tiempo antediluviano no había esta lluvia y por lo tanto no se lixiviaba el nutriente. Ya por sí mismo daba para crecer. O sea que cabe esperar que fueran mayores que estas. Por eso dice que hace un reciclaje completo de los árboles muertos. Esta comunidad biótica incluye las siguientes especies. Bueno, Cous Douglas, Fir, bueno, esto es el abeto, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya está aquí. Pues nada, habéis visto que esa zona mantiene las condiciones muy parecidas a la del diluvio, a la época antediluviana. Bueno, esto por si queréis saber más cosas, su reproducción, etcétera. La secuoya más alta, Hyperion, es el nombre que el equipo de Chris Atkins ha dado al árbol, que ahora es el ser vivo más alto del mundo. Una secuoya roja que mide 115,55 metros de alto. Yo estuve mirando el otro día un árbol de 12 metros de alto y me parecía alto. Y pensé, 10 veces este árbol y unas 30 veces la anchura de este árbol es lo que hay allí. Aquí tenéis una relación de diferentes árboles que le han puesto nombres, General Sherman, los Monarch, toda una serie, y veis ahí la altura en metros, 98 metros, 100 metros, 80 metros, el diámetro y el volumen en madera, 1200 metros cúbicos de madera. Es una barbaridad. El General Sherman es el que tiene más metros cúbicos de madera de todo el mundo, 1486,6 metros cúbicos de madera en un solo árbol. Aquí tenéis los más altos, Hyperion, Helios, Icarus, Stratosphere, todos más de 110 metros de altura, allí. Bueno, pues si os fijáis,
Tenemos una zona roja ahí en la zona de California, por arriba, que sería la zona con clima templado, como dice aquí, Mediterráneo. Israel y la zona de Turquía, Asia Menor, ¿veis el Mediterráneo también en rojo? ¿Y veis aquí en Australia, el otro punto donde decíamos, de los eucaliptos? Puntos concretos. Recordad, Israel vive también del rocío del mar Mediterráneo. Palestina es fértil por el rocío. Ahí también se da esto. Evidentemente el clima no es igual, no en las mismas condiciones, etcétera, etcétera, porque hay sequedad en verano, frío en invierno, etcétera, pero se mantienen unas pequeñas condiciones, como un remanente. Y ahora vamos a ver imágenes, yo creo, espectaculares, que habría que poner música para ir pasando las imágenes, para ir gozando de esto, porque es alucinante la proporción hombre-árbol. Pero es que incluso con un hombre de 4 metros, el árbol queda grande. ¿Cómo debía ser? ¿Qué metodología? ¿Cómo cortas este árbol? ¿Cómo lo bajas? ¿Cómo lo partes? ¿Cómo lo...? Recordemos, cupresácea. ¿Eran los cipreses antes como este animal de árbol? Fijaros, la entrada al parque. Esto es un todoterreno pequeñito de los que tienen allí. Fijaros, qué espectacular. Con la niebla, como hemos dicho. Fijaros la forma, que es forma de ciprés. Todo hacia arriba. Es forma de ciprés, gigante. Mirad, visto desde abajo, una gran foto. Fijaros como no hay ramaje hasta la parte superior. Es como si fuera una lanza. Tienes el mango y arriba la forma de lanza. Espectacular. Y más con lo que hemos leído hoy. Y lo que leeremos. Aquí a ver si encontréis a la persona. Yo estuve buscando en la foto a ver dónde estaba la persona. Y sí, la encontré. ¿La habéis visto ya? Abajo a la derecha, por ahí escondida. Es espectacular. Yo no quiero morirme antes de ver esto en persona. Bueno, no sé allí. Supongo que habrá algo parecido, no sé. Aquí tenemos otra persona, espachurrada en un trocito de raíz del árbol. Aquí vemos el bosque. Bueno, luego lo vais viendo tranquilamente en vuestras casas. Aquí el Big Tree, que tenemos el peso, el diámetro, 21 metros. No, pies, perdón, 6 metros. Circunferencia, 20 metros. Es que se sale 1500 años, le estiman este árbol. O sea que los árboles que se cortaron para el diluvio, 1600 y pico después de la creación, eran árboles como este que tenemos aquí, probablemente. Pero mayor, porque tendría mejores condiciones de suelo, no habría... Pues ahí lo tenéis. 1500 años de árbol cortado para hacer el arca. ¿Qué duramen debe tener eso? ¿Habéis visto la proporción antes de la madera? El duramen era casi la mitad o más de la mitad. Fijaros. 10 metros de diámetro, que 8 metros sean duramen. Ahí te sale... Y como dice Elena White, además, que la madera era más dura, como piedra. Más que ahora, exacto. Fíjate. Pues muy bien. Aquí se acaba. Pues no, no se acaba. Quería enseñaros una cosa. Esto sería... ¿Y esto por qué no me ha salido? Está en negro. ¿Por qué está en negro? Imaginaros que hubiera algo muy importante ahí que no pudiera explicaros porque no... Bueno, quizás lo haya. Creo que es una pregunta, que está en negro la pregunta y por eso no sale. Bueno, es igual. Fijaros en estas maderas. Esto es madera tropical. ¿Os habéis fijado en esta madera? Esta madera resulta que... ¿No habéis visto una cosa diferente respecto de aquellas otras maderas cortadas que hemos visto antes en los troncos? ¿Veis algo diferente? Los anillos. No hay anillos, diferenciados al menos. Es todo como una sola pieza, como roca. Pues es madera tropical. Fijaros, hay una en la circunferencia de arriba, ¿veis? La zona oscura, y fijaos como alrededor hay una zona más clarita. Vale, la zona oscura es duramen. La zona clarita, la albura.
O sea, imaginaos esa proporción en un árbol de 10 metros. Es que ya es demasiado. Esta es la comparación, este es el árbol que hemos visto antes, con los anillos concéntricos, estacionales, por lluvia, sequía, que en el caso del tropical no existe, porque siempre llueve, o siempre hay humedad, por lo tanto no hay estación seca. Es que cada anillo es un año, ¿no? Cada anillo es un año, sí señor, cada anillo es un año. Aquí tenemos la diferencia, frondosa del trópico y las coníferas y las frondosas de aquí, o mediterráneas. Anillos claramente diferenciados. ¿Y por qué digo lo de los anillos? Pues muy fácil, volvemos al arca. Investigación arqueológica del arca de Noé. Dice, el doctor Brandenburger de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, después de estudiar las fotografías, concluyó: no tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. El doctor Brandenburger era un experto en fotogrametría que había descubierto las bases de misiles en Cuba durante el gobierno de Kennedy. Un equipo norteamericano realizó una expedición de 1 día y medio al sitio. Apenas bastante tiempo de realizar la prueba científica. Hicieron un agujero en un lado de la estructura con dinamita, como hemos visto antes en el vídeo. Aunque algunas maderas especificadas fueron reveladas, su conclusión fue: nada de interés arqueológico, vámonos para casa. Muy bien. Si este objeto fuera del arca de Noé, tendría aproximadamente 4.400 años de antigüedad, así que la madera tendría que estar petrificada. Así que encontrar piedras aisladas, como la madera, sería suficiente alisadas. Piedras alisadas. Perdón, alisadas, como la madera, sería suficiente evidencia. Sin embargo, debido a que el material no tenía ningún anillo de crecimiento, el equipo decidió que no podía ser de madera. Y punto. Esa gente no ha visto nunca un trozo de madera tropical, que por cierto, tienen sus anillos, aunque muy difusos. Y dicen que como no es una madera como de pino, pues nada. Y dices, ostras, ¿pero eso realmente prueba ser cierto? ¿Prueba realmente que por eso no es madera? Las condiciones del mundo antes del diluvio bíblico fueron muy diferentes a las de ahora. La Biblia dice, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Un vapor, como hemos visto antes, la niebla que condensa. Los anillos del crecimiento en la madera son causados por la lluvia, así que en un ambiente antes del diluvio, sin lluvia, los árboles no tendrían anillos de crecimiento. A ver, esto tampoco es del todo correcto. No es sin lluvia, es sin aportes buenos, grandes de humedad y parones por sequedad. Los parones marcan el anillo. La zona oscura del anillo es la zona de verano. Se acaba la primavera, donde ahí están las lluvias, llega el verano, se para y se protege con zona más lignificada, zona más dura, que es lo que le da también la dureza al árbol. Esa estacionalidad hace que se marque el anillo, no expresamente por lluvia, sino por humedad, pero coincide con las lluvias, evidentemente. Y esto es exactamente lo que encontró el equipo norteamericano. De hecho, si el material tuviera anillos de crecimiento, no podría ser del arca de Noé. Menos mal que no los tenía. ¿Vale? Grandes científicos. Sí. Eso debe ser una orden desde arriba, típica llamada. Oye, no es mal, ¿no? Esto no tiene anillos, fuera, ¿no? Muy bien, se puede seguir leyendo el artículo porque es interesante, pero son cosas que ya más o menos hemos visto. Entonces dice, la pregunta que nos queda ya para la semana que viene, porque creo que después de esto ya no hay nada más, es, de haberlos, los anillos, ¿podrían distinguirse los anillos de crecimiento de una madera petrificada? Eso es lo que nos tiene que hacer, nos tiene que preocupar ahora. Porque si había madera petrificada y no había anillos, digo, a lo mejor es que en una madera petrificada no se muestran los anillos. Y nos tenemos todos engañados aquí. Nos han dado gato por liebre. Muy bien. Abajo dice, esto es un bosque petrificado, que veremos fotos la siguiente semana, que dice, la madera petrificada puede conservar su estructura original con todo detalle, hasta el nivel microscópico. Estructuras tales como los anillos de crecimiento y los anillos de crecimiento y los diversos tejidos pueden observarse con frecuencia.
La madera petrificada tiene una dureza en la escala de Mohs de 7, la misma que el cuarzo. Bueno, pues hasta aquí he llegado. La semana que viene, si Dios quiere, más. Nos quedamos con la madera petrificada, porque a partir de aquí estudiaremos la petrificación. ¿Por qué se petrifica? ¿Qué realmente marca la petrificación? ¿El tiempo? Vamos a estudiarlo la semana que viene y llegaremos a más conclusiones. Por mí, suficiente.